Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Y hoy queremos compartir el tema Mantengamos pureza. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y hoy vamos a llevarlos de la mano. Vamos a tomar las escrituras, las vamos a abrir y vamos a ir explicando versículo por versículo, porque aunque quizás lo hacemos de una manera muy simple y sencilla para que todos nos entiendan, hoy queremos explicarle bien esta enseñanza, y es una responsabilidad cada vez que nosotros nos paramos frente a las cámaras para enseñar, tener la oportunidad de que todos ustedes y aún nosotros podamos aprender juntos, mis amados, y eso es algo muy importante. Y esta vez quise hacerlo de esta manera, que aunque todas las enseñanzas que nosotros damos aquí son importantes, todas de todos los que participan aquí en algo nuevo para ti, cada uno, ¿verdad?, tiene su función, y de eso es que vamos a estar hablando, de donde Dios nos da la oportunidad de mantener pureza conforme a nuestra función. Y en esta enseñanza nos adentraremos en la porción, mis amados, donde el Eterno instruye a Aarón y a sus hijos sobre la santidad de las ofrendas. Y dentro de esta porción veremos la importancia, mis amados, de cómo los hijos del Eterno tenemos la responsabilidad de mantener pureza, mis amados. Porque aun cuando no tenemos distintas funciones como hijos de Dios dentro de nuestra vida diaria, debemos mantener una consagración, mis amados, una consagración particular. Y quizás podrás decir: Chris, ¿cómo más te puedo decir? Es que no hay templo. Y tenemos que decirle a mis amados que aún cuando no hay templo, tenemos la oportunidad, escuche bien, tenemos la oportunidad de tomar el principio de estos mandamientos, de estas leyes, y ponerles atención a nuestra oportunidad de aprender obediencia, mis amados. Los mandamientos no fueron, y quiero que me ponga atención, los mandamientos no fueron creados para hacernos la vida complicada. No. Los mandamientos fueron creados por Dios para que no vivamos una vida asimilada a la maldad de las naciones y podamos consagrarnos al Dios de Israel de una manera justa, y por sobre todo de la manera que el Eterno ha decretado como rey. Escuche bien, ha decretado como rey que debemos honrarle nosotros, sus súbditos, dentro de su reino. Y la noticia que tenemos para usted, que nos ve, mis amados, o nos escucha, es que sencillamente no podrá encontrar otra manera justa de hacerlo, porque Dios no quiere nuestras opiniones. Dios no quiere nuestro cuestionamiento. Dios quiere nuestra obediencia, realizando aquello que Él estableció, porque su voluntad es perfecta, mientras que nosotros somos imperfectos. Como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros no acomodamos a Dios a nuestras vidas. Eso no trabaja de esa manera. Nosotros debemos aprender a obedecer a Dios en nuestra vida y dejar los cuestionamientos de que esto se hace y esto no, porque mi pastor o maestro me lo dijo. Mis amados,
Usted tiene una responsabilidad de validar las enseñanzas que usted recibe a su vida. Por eso debemos educarnos de una manera correcta y así como creyentes en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mis amados, hagamos lo que dice la palabra del Eterno y no hagamos lo que dicen nuestras palabras, que no es otra cosa que nuestras opiniones llenas de imperfecciones y pecado. Ok, mis amados, que esto quede muy claro. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Baikra, el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 1 al 4. Y no suelte su Torá, mis amados, que hoy la vamos a leer en toda la enseñanza. Y le dijo el Eterno a Moshe: diles a Aarón y a sus hijos que se aparten cuando estén impuros. Ponga la atención a los detalles de esta porción, mis amados. Diles a Aarón y a sus hijos que se aparten cuando estén impuros de las cosas santas de los hijos de Israel, para que no profanen mi santo nombre, que ellos reverencian. Lo ordeno yo, el Eterno. Diles también: quien de vuestra simiente se acerque estando impuro a las cosas santas que los hijos de Israel consagran al Eterno, será quitado de mi presencia. Lo ordeno yo, el Eterno. Quien de la simiente de Aarón tenga lepra o pérdida de flujo, no comerá cosa santa hasta que recobre su pureza. Y lo mismo, quien toque cualquier cosa impura a causa de muerte o a alguien que tenga pérdida de flujo. Esta porción, mis amados, nos enseña cómo el Eterno le dice a Moshe que les diga a Aarón y a sus hijos lo que deben hacer, mis amados, en caso de impureza en las cosas santas de los hijos de Israel, para que no profanen su santo nombre. Y es que debemos entender, mis amados, que los sacerdotes tenían un nivel de santidad mayor, un nivel de santidad más elevado a los de la gente común, porque los sacerdotes eran separados para funciones en el Mishkan, tabernáculo, santuario, mis amados, mientras que el pueblo tenía que santificarse ante Dios también. Pero los sacerdotes tenían y deben santificarse para unas funciones sagradas, mis amados. O sea que vemos aquí un nivel de santidad distinto al otro. Y no es que está hablando en esta porción, mucha gente cree que están en pecado, y no se trata de esto. Se trata de que sencillamente hay un nivel de santidad y una oportunidad de que el sacerdote se consagre a Dios de una manera y el pueblo de Dios se consagra de otra manera, mis amadas. Y debemos dejar claro que Dios les habla justamente a Aarón y a sus hijos a causa de sus impurezas como sacerdotes. Y esto también nos enseña que podemos tomar esto como una enseñanza para que entendamos que los líderes ministeriales hoy día, mis amados, son igual que los líderes como Aarón y sus hijos. ¿Saben qué? Personas imperfectas. Y muchas veces queremos poner en un pedestal a los líderes que sencillamente tienen batallas y luchas como cualquier otro. Pero muchas veces los seres humanos prefieren poner la mirada en los líderes y luego que los líderes les fallan por alguna razón o motivo, ya sea de una manera lamentablemente que lo hacen sin ningún tipo de intención, o quizás
cuando hay algún tipo de intención. Las personas entonces toman a los líderes y los hacen pedacitos con la boca y ocurren divisiones en las congregaciones. Pero también debemos entender que podemos ver en esta porción que los sacerdotes tenían sus funciones, pero también el pueblo tenía sus funciones. Porque si volvemos a la porción, dice, mis amados, diles a Aarón y a sus hijos que se aparten cuando estén impuros de las cosas santas de los hijos de Israel, para que no profanen mi santo nombre que ellos reverencian. Lo ordeno yo el Eterno. Y no habla de pecado, porque estamos hablando que el pueblo está reverenciando a Dios. No están en el pecado, no habla de pecado, habla de nivel de santidad, mis amados. Habla de que sencillamente ellos tienen una función y los sacerdotes tienen otra consagración. El pueblo se consagra de una manera y los sacerdotes tenían un nivel mayor de consagración. No está hablando en ningún momento de pecado. Pecado es cuando tomamos esta porción y decimos que hay pecado. Entonces eso es un falso testimonio. Y ahí sí estamos mintiendo y estamos haciendo algo que el Padre no dice. ¿Sabe eso? Quiere decir que aún podemos ver que Dios quiere que los sacerdotes, los hijos de Aarón y Aarón hagan una función y el pueblo otra. Los sacerdotes no pueden hacer lo que Dios no les ha mandado hacer, mis amados. Así que tenemos que entender esto. Quiere decir que tanto el pueblo como los sacerdotes tenían un nivel de santidad, y en este caso debemos aprender que los sacerdotes tenían una función sacerdotal. Quiere decir que los sacerdotes se entran en el espacio sagrado que la gente común no puede entrar, mis amados, porque el resto del campamento tiene sus funciones y también tiene sus espacios sagrados. Porque cuando todos nos unimos en el Shabbat es un espacio sagrado, mis amados. O en algunas convocaciones del Eterno, o en todas las convocaciones del Eterno, mejor dicho. Esos son espacios sagrados. Estamos todos unánimes en un espacio sagrado con el Eterno y debemos entonces mantener consagración en todo momento. Pero debemos cuidarnos como hijos del Eterno. Hoy quizás no hay templo, mis amados, pero hay un Dios que espera lo mejor de nosotros. Y nuestro deber es aprender a obedecerle a nuestro Rey y debemos mantener pureza. Podemos ver que el versículo 3 nos da ese testimonio de que el pueblo se consagra al Eterno, pero los sacerdotes tenían una función distinta a la del pueblo común. Dice el versículo 3, diles también, quien de vuestra simiente se acerque estando impuro a las cosas santas que los hijos de Israel consagran al Eterno, será quitado de mi presencia. Ahí hay una consecuencia, mis amados, quitado. Lo ordeno yo, el Eterno. Esto también nos da una enseñanza, mis amados, de que debemos consagrarnos como el Eterno establece para que nos vaya bien. Una cosa es la función que nos otorga Dios en nuestras vidas. Y otra cosa es hacer algo que Dios no nos mandó a hacer. Y ya pudimos ver el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, donde hicieron lo que Dios no les mandó a hacer, mis amados. Y al hacer fuego extraño en el santuario, ambos murieron. Y esto no es un juego, mis amados. Esto no es un juego. Porque muchas veces decimos, es que Dios conoce mi corazón. Y hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer, mis amados. Y luego sufrimos las consecuencias de nuestros malos caminos, mis amados.
ahí sí hay pecado. Cuando desobedecemos hay pecado. Pecado de nuestra parte. Pero cuando hagamos algo que Dios dijo, entonces hay bendición. Así que usted no sabe ni lo que debe hacer para hacer la voluntad de Dios, mis amados. Nuestra recomendación, con mucho respeto, con mucho amor, es que decida, escuche bien, decida de una buena vez, mis amados, tomar esto en serio. Y vamos a educarnos leyendo las Sagradas Escrituras desde el principio, desde Bereshit. Y luego los próximos 4 siguientes libros a Bereshit, Génesis. Usted lee Génesis. Y usted lee los siguientes 4 libros y va a entender muchas cosas. Lee después los libros de los profetas y va a encontrar muchas más respuestas del por qué ellos hablaron lo que hablaron. Y aún va a tener mucho más respuesta cuando va al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, al Pacto Continuado, y va a entender entonces del por qué el Mesías habló lo que habló, porque entonces ya usted entendió el principio del libro. Y esto es una recomendación que lo hacemos con mucho amor, mis amados. Hágalo. Tenga la valentía de hacerlo. Tenga el valor y el amor de hacerlo. Para esto usted debe tener humildad y aceptar las palabras de nuestro Padre, y la valentía de obedecerle es el próximo paso. Y renunciar, escuche bien, renunciar a los cuestionamientos llenos de caprichos e ignorancias, mis amados. Porque una cosa es cuestionar porque no conocemos, hasta yo cuestiono. Pero otra cosa es cuestionar a Dios retando su autoridad, sabiendo lo que ya todos sabemos y que debemos hacer como hijos de Dios. Pero, sin embargo, le ponemos 1000 pretextos a Dios y lo desobedecemos. Y Él es nuestro Dios único. Y Él es el Rey del universo. Y en su reino hay leyes. ¿Ok? En el versículo 4 vamos a ver que esto no es para Aarón y sus hijos solamente, que esto es para ambos, tanto Aarón y sus hijos como para todo el pueblo. Y aquí veremos cómo Dios ordena a todos. Mire lo que dice el versículo 4. Y con esto ya estamos terminando. Quien de la simiente de Aarón tenga lepra o pérdida de flujo, no comerá cosa santa hasta que recobre su pureza. Y lo mismo quien toque cualquier cosa impura a causa de muerto o alguien que tenga pérdida de flujo. En este caso, mis amados, habla de todos, porque les habla a los de la simiente de Aarón, pero dice, y lo mismo quien toque cualquier cosa impura a causa de muerto o alguien que tenga pérdida de flujos. Sabemos que ya Dios había hablado, mis amados, en las enseñanzas anteriores los explicamos, sobre tocar muertos, y también el Eterno nos habla sobre la descarga seminal y todo varón pasa por esto, mis amados. Aquí no hay robots, aquí somos seres humanos. Habla también de anteriormente de lo que es la pureza en términos de hombre y de mujer. Por lo tanto, esto nos lleva a todo y también nos habla de los muertos. Por lo tanto, aquí habla de todo, mis amados.
habla de todo. Así que podemos ver el principio, mis amados, de estos mandamientos. Podemos obedecerlo aun cuando no hay templo, porque nuestro Rey merece nuestra obediencia, aun cuando las circunstancias sean de una manera, mis amados, distinta, de una manera u de otra. Porque si hubiera templo, créanme que al pie de la letra los sacerdotes deben obedecer, o simplemente ya Dios establece cuáles son las consecuencias de no hacerlo, porque pueden profanar las cosas santas del Eterno. Dice las Escrituras que serán quitados de la presencia del Eterno. Y sabemos que no hay templo ahora, pero mis amados, el templo será reconstruido, y cuando eso ocurra, ya los sacerdotes no serán excusados, porque no hay templo. Sí va a haber templo, ya el pueblo tampoco va a ser excusado. Y por eso debemos mantener pureza lo más posible, mis amados, tomar el principio de estos mandamientos en nuestra vida y mantener pureza. Con amor y con fe lo podemos lograr. Y recordemos que la fe tiene una acción, o sea, que debemos aprender, debemos intentar aprender y acercarnos al Eterno. Debemos, mis amados, mantener pureza. ¿Cómo mantenemos pureza? Obedeciendo los mandamientos del Eterno. Obedecer lo que dice el Rey del universo, que nos trae muchas bendiciones, nos trae cuidados del Eterno a nuestra vida. Si usted quiere aprender prosperidad, mis amados, y escuche bien, aprenda a obedecer a Dios, a sus mandamientos, y verá grandes bendiciones en su vida. No la prosperidad llena de cuentos de hadas y fábulas que enseñan por ahí, diciendo hablar de reino cuando lo que hablan es pura ignorancia. ¿Usted quiere hablar de reino? Hábleme de leyes, hábleme de obediencia al Rey, y lo demás es un cuento de hadas mal contado. Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio, en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Comparta nuestras enseñanzas, que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Y como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom. Repiquen los tambores, meten la leneal. Familia, este es Mr. Chris, su servidor. De 2 al 4 de junio le invitamos a la Iglesia Príncipe de Paz, que va a estar siendo de bendición a toda la juventud, con Big William Renacido. Me llamaron, me sonó el cel en el corazón. Y muchos otros integrantes que vamos a estar participando, vamos a ser parte de esa bendición. Así que no te puedes perder ese gran concierto. El alfa y también omega, el único. Toda la semana en Algo Nuevo para Ti estamos llevando un mensaje que refresca tu vida, donde Mr. Chris trae reflexiones y temas que edifican nuestros corazones. Los jueves, Remy Carrillo trae sus deliciosas recetas en el Kosher Plate, donde nos enseña los diferentes alimentos aprobados por las Sagradas Escrituras. Comida saludable, comidas que son aceptables, comidas que podemos comer y divertirnos y tener un sabor tremendo, y a la misma vez también ser beneficiados en nuestra salud. También los viernes, Maribel junto a Juan Carlos comparten el segmento Hogar con Valor,
Los sábados a las 12 de la tarde, el pastor Juan Carlos Suaste nos comparte la porción semanal de la Parashá y los domingos a las 7 de la noche nos trae las enseñanzas de los mandamientos en Torah, un estilo de vida. Pues no te lo pierdas, te espero, ven y juntos aprendamos la Torah de nuestro bendito Rey. También los sábados, Javes Figueroa se une a Juan Carlos Suaste en Blueprint de la Torah. Todos los domingos a las 11 de la mañana, nuestro Javes Figueroa nos presenta la Torah desde el contexto histórico del Medio Oriente. Kavana, intención del corazón. Todo esto y mucho más en Algo Nuevo para ti, llevando un mensaje que refresca tu vida.